Vamos a estar mirando lo primero que siempre yo hago cuando voy a explicar un principio, es ver el símbolo. Para mí el símbolo es muy importante. Entonces, este símbolo que vemos aquí se asemeja a un puente, a un puente. Vemos ahí un puente. Entonces, ¿qué estamos observando aquí? Estamos observando la estructura de un puente, la estructura de un puente. Entonces, lo primero que tenemos que definir es qué es la estructura. ¿Qué es la estructura? Aquí hay unos elementos importantes dentro de este puente, no se les vaya a olvidar. Mire, vemos que hay unas ideas mayores, unas ideas mayores. Vemos las ideas mayores, aquí las observamos. Luego estamos viendo esta flechita que atraviesa todo el puente, y entonces vemos que es la idea central de un pasaje. Muy bien, mire. Entonces aquí estamos viendo todo lo que es la estructura del puente. Estamos viendo unas columnas, y esas columnas nos representan las ideas mayores. Esas ideas mayores vemos que nos van a sostener todo lo que es la idea central del pasaje. Y vemos también aquí unos templetes. En esta estructura vemos como una especie de templetes. Entonces, esos templetes, más adelante nos vamos a dar cuenta que nos van a representar. Muy bien, seguimos. Entonces, vamos a estar definiendo qué es la estructura. La estructura de un pasaje son las partes en que se divide el pasaje según las unidades de pensamiento. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que la estructura de un pasaje son las partes en que se divide ese pasaje. Eso es bien importante. Eso es bien interesante. Cuando hablamos de estructura, lo que estamos diciendo es cómo es que podemos dividir ese pasaje, pero también tiene una característica el hecho de poderlo dividir. Entonces, ahí entra otro concepto. Son las partes en que se divide el pasaje, según que entra el otro concepto, según las unidades de pensamiento. En un pasaje siempre hay unidades de pensamiento y tenemos que dividirlas de acuerdo, hacer la división del pasaje de acuerdo a esas unidades de pensamiento. En un pasaje pueden haber varias unidades de pensamiento, o sea, pueden haber varias divisiones en el pasaje. Aquí tengo representadas solamente dos, pero pueden ser tres, ¿correcto? Entonces eso es bien interesante saber que no solamente es una unidad de pensamiento, sino que hay dos, tres unidades de pensamiento. Vamos a ver esto como si estuviera ahí el pasaje, ¿correcto? Entonces aquí podría ser la primera parte del pasaje, la segunda parte del pasaje, la tercera parte del pasaje. Vamos a decir que este es el capítulo 3, ¿correcto? O el capítulo 4 o cualquier capítulo del libro de Jonás. No tiene que ser uno en especial. Y aquí entonces diríamos que aparece el versículo 1 y aquí aparece, si es el capítulo 1, entonces aquí aparecería el versículo 17. Aquí aparece el versículo 1 y aquí aparece el versículo 17. Entonces, lo que empezamos a hacer es a mirar, a observar dónde va cambiando el pensamiento del autor. Y por eso entonces aquí lo representamos de esta manera. Aquí se ve esa unidad de pensamiento que está acá. Aquí se está viendo esta otra unidad de pensamiento. Y aquí, si hubiera otra unidad de pensamiento, entonces lo colocaríamos aquí. Entonces, estoy tratando de graficar esto para que ustedes lo puedan observar y se puedan dar la idea de cómo se haría esto. Entonces, eso es lo que se hace con el pasaje, una simple división. Lo hago así para que ustedes puedan entenderlo un poco mejor, para yo hacerme entender de una manera mejor. ¿Qué es una unidad de pensamiento? Porque tenemos que ir aclarando poco a poco conceptos. ¿Qué es una unidad de pensamiento? Entonces, podemos definirla como una secuencia, es una secuencia coherente de oraciones que desarrolla una idea o un tema. Entonces, hay dos o tres cosas bien importantes.
Lo primero, que es una secuencia coherente, o sea, tiene coherencia. Segundo, que es de oraciones, una secuencia coherente de oraciones que desarrollan, ¿qué? Una idea, que desarrollan, ¿qué? Un pensamiento o tema, ¿correcto? Entonces, ahí vamos observando. Cuando ya ustedes vayan a hacer el ejercicio, se van a dar cuenta de todos estos conceptos y al hacer el ejercicio se le van a aclarar muchas cosas. Muy bien. Entonces, ahora entra otro concepto. ¿Se acuerdan que veíamos en el símbolo, veíamos que habían unas ideas mayores? Y recuerdan que estábamos hablando de las unidades de pensamiento. Cuando hallamos una unidad de pensamiento, entonces lo que encontramos, lo que sacamos de cada unidad de pensamiento es una idea mayor. Entonces, ¿qué son las ideas mayores? Las ideas mayores son oraciones con sentido completo que dicen el tema o idea de cada división del pasaje. Recuerdan que estábamos mirando anteriormente, les voy a mostrar, voy a devolverme, estábamos acá en la unidad de pensamiento, entonces de esta unidad de pensamiento que está aquí en esta porción del pasaje, lo que encontramos es una idea mayor. Si estamos aquí, entonces de acá, de esta otra unidad de pensamiento que está aquí, lo que sacamos es una idea mayor. Y si aquí hubiera otra, pues también otra. ¿Sí ven? Entonces ahí vamos conectando las cosas. Y entonces de este lugar lo que hacemos es sacar la idea mayor y luego sacar la idea mayor. ¿Correcto? Porque eso era lo que veíamos, eso era lo que observábamos aquí en el símbolo. ¿Sí ve? Aquí tenemos las ideas mayores. Entonces lo que vamos haciendo ideas mayores. Vamos a suponer que el puente es más largo. Entonces aquí vendría otra parte del puente, y de aquí saldría otra idea mayor. Entonces saldrían más ideas mayores. ¿Correcto? Entonces seguimos mirando. Ya aclaramos lo que es la unidad de pensamiento. Ya miramos que entonces las podemos definir como la secuencia coherente de oraciones que desarrollan una idea o un tema. Y seguimos mirando. Muy bien. Y entonces ya entramos en lo que es una idea mayor. Ya dimos la primera aclaración de lo que es la idea mayor. Son oraciones con sentido completo que dicen el tema o idea de cada división del pasaje. Pero también tenemos que mirar cómo es que se declara esas oraciones. Entonces las oraciones deben ser completas, es decir, tener sujeto y predicado. Y el predicado debe estar formado por el verbo y el complemento, una oración completa. Dicho en otras palabras, tiene que tener sujeto, verbo y predicado, ¿correcto? Así se deben declarar las ideas mayores. O sea, cuando ya hemos dividido el pasaje, tenemos las unidades de pensamiento claras y podemos sacar las ideas mayores, entonces esas ideas mayores deben estar definidas así, por medio de oraciones. ¿Correcto? Oraciones completas. Ahora, vamos a mirar por qué es importante la estructura. ¿Por qué cuando vamos a analizar un pasaje, por qué cuando vamos a estudiar un pasaje, por qué es tan importante sacar la estructura? Entonces, lo primero que tenemos que ver es que nos ayuda a ver la dirección en que los pensamientos del autor nos están llevando. Entonces, ¿por qué es importante? Porque cuando hacemos la estructura, entonces vemos cuál es la dirección de pensamiento que hacia donde el autor nos quiere llevar. Eso es bien importante. Entonces, eso nos ayuda a entender muy bien el pasaje, a poder mirar muy bien las ideas centrales, las ideas mayores, ¿correcto? Primeramente las ideas mayores, para luego poder ver la idea central. También nos ayuda a ver la forma en que el autor acomodó los pensamientos en el pasaje. Esto es bien importante. Nos ayuda a ver la forma en que el autor acomodó los pensamientos en el pasaje. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Cómo encontramos la estructura? Entonces ya vimos la importancia de la estructura. Ya primero vimos qué es la estructura. Luego, ¿por qué es importante la estructura? Ahora vamos a mirar
cómo se encuentra la estructura de un pasaje. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Buscar patrones o cambios en el pensamiento. Tenemos que mirar, hacer una lectura, yo creo que les han explicado en las anteriores sesiones, que uno tiene que leer una vez, leer 2 veces, leer 3 veces para cada vez estar mucho más familiarizado con el pasaje y entonces empezar a mirar y a observar cómo van cambiando los patrones o los cambios. ¿Qué cambios hay? Hay que buscar patrones o cambios en el pensamiento. ¿Cómo es que, en este caso que estamos viendo, el libro de Jonás, cómo es que la narración va teniendo cambios? Y entonces, ¿qué pistas nos ayudan a ver eso? ¿Qué repeticiones? ¿Qué contrastes? ¿Qué comparaciones? ¿Qué personajes? ¿Qué lugares? ¿Sí? Todo eso nos ayuda a ver si hay cambios. Cuando hablamos de patrones o cambios, o sea, de pronto no sé si el concepto patrones lo entienden bien, pero el de cambios es mucho más fácil. ¿Qué cambios hay? Entonces, en el pensamiento. Entonces, mirando todo esto, las repeticiones, los contrastes, las comparaciones, los personajes, los lugares, ¿sí? ¿Dónde se están desarrollando las acciones? Los lugares o escenas. Cuando hablamos de escenas, entonces también miramos quiénes participan en las escenas. Esto es como si estuviéramos viendo una película, como si estuviéramos leyendo una novela. ¿Sí? ¿De qué se trata? ¿Qué contrastes hay? ¿Qué comparaciones? ¿Qué personajes? ¿Qué lugares? ¿Qué escenas? Que nos llevan a ver las unidades de pensamiento. O sea, eso nos ayuda a identificar qué estamos mirando de cada parte, ¿correcto? En cada sesión, en cada parte de la estructura. Muy bien. Pero también, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dividir el pasaje. ¿Se acuerdan del diagramita que colocamos ahí cuando colocamos las unidades de pensamiento? Entonces, tenemos que mirar es cómo se divide ese pasaje de acuerdo a las unidades de pensamiento o la división del pasaje por las unidades del pensamiento. Muy bien. Entonces, tenemos que, después de que hacemos todo eso, tenemos que escribir la idea mayor de cada división con una oración completa. O sea, ¿cómo se encuentra la estructura? Ya les dije anteriormente estas dos cosas, buscando patrones o cambios en el pensamiento, luego dividiendo el pasaje. Luego, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Escribir la idea mayor de cada división con una oración completa. Recuerdan que la oración completa es la que tiene sujeto, verbo y predicado. Luego tenemos que mirar e encontrar las conexiones de pensamiento. O sea, hay que mirar qué conexiones, cómo se conecta cada parte de la estructura, ¿correcto? Cómo se conectan esas ideas mayores, porque de cada parte de la estructura sale una idea mayor. Entonces tenemos que mirar cómo se conectan esas ideas mayores. Y también tenemos que mirar cómo nos revela la dirección de los pensamientos del autor. O sea, para poder llegar, después de entrar a una estructura, eso ya es para otra sesión, lo van a explicar en otra sesión, pero esto nos lleva a encontrar la idea central.